¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Tolerancia Cero después de una primaria que todavía tienen a varias personas con los ojos que no pueden cerrar. Así, sorprendidos. Estamos con Mónica Rincón, Macarena Lescornés, Daniel Mansuy. Muy buenas noches. Estamos también conectados con el ganador de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Muy buenas noches a todos en el estudio y a quienes hacen posible esta transmisión. A ver, la primera pregunta, Gabriel. ¿Tuviste tú en algún momento dado indicios de que se iba a dar un resultado como el que tuviste? Sacaste más de 1 millón de votos, 400.000 votos, casi más que tu contrincante, que es de un partido histórico, con una experiencia brutal, que tiene sedes en todas las regiones. ¿Lo notaste en algún momento que podía ser una cosa de este tipo? Nosotros sabíamos que la campaña iba creciendo, pero la verdad no teníamos recursos como para hacer encuestas que fueran fidedignas, bueno, ni tampoco mucha confianza en las encuestas, pero lo veíamos en los lugares donde íbamos. Lo que sí nosotros privilegiamos en nuestra campaña en ir a zonas un poco quizás alejadas. Estuvimos en muchas zonas rurales, en sectores que los expertos electorales nos recomendaban que no era conveniente ir. Pero nos parece que eso también le fue dando una épica a la campaña que logró conciliar muy bien entre los debates, la franja y el boca a boca, que permitió hacernos crecer, y también un tono de esperanza, un tono que es convocante, de humildad, de no sabérselas todas, y yo creo que eso nos permitió este tremendo triunfo que tenemos hoy, pero además, Fernando, consolidar una unidad que no era obvia. Y hoy día estuvimos en conjunto con Daniel acá en nuestra sede, con también la mesa de Chile Digno, con todos los partidos del Frente Amplio, y yo por lo menos estoy muy esperanzado en lo que viene, porque creo que se está cuajando algo que nos ha costado mucho, que es la unidad de las fuerzas de cambio. Mónica. Candidato, ¿por qué ganó usted? ¿Cuáles fueron sus aciertos y cuáles fueron los errores de Daniel Jadwe? Honestamente. Yo creo que ganamos porque pusimos énfasis en temas que no se habían conversado tanto, no habían sido centrales en las campañas. El desafío del cambio climático y haber puesto el ecologismo como un centro creo que fue muy importante. El haber hablado desde las regiones y los territorios olvidados también creo que fue muy convocante para gente que no se sentía durante mucho tiempo convocada. El haber hecho del feminismo un espacio de aprendizaje permanente y no pretender erigirse vocero del mismo, sino avanzar junto a él, creo que fue muy importante. Creo que además el que hayamos hecho una campaña en positivo, sin descalificaciones, manteniendo la templanza en los momentos difíciles, fue algo que le dio confianza a quienes nos estaban viendo. Creo que los debates en ese sentido ayudaron mucho. Una preparación que a mí me toca ser el vocero, pero que hay mucha gente detrás trabajando con nosotros, más de 600 personas que trabajaron en los equipos técnicos programáticos que le dieron sustento a esta candidatura. Entonces, creo que la sumatoria de todas esas cosas hizo que esta fuera una candidatura, que dio la sorpresa, pero que fue creciendo. ¿Y en qué se equivocó Daniel Jadwe? Mira, yo creo que él hizo una autocrítica que también nos interpela a nosotros respecto a cómo tratamos a quienes, teniendo un objetivo común, podemos tener en algún momento diferencias tácticas. Y creo que en ese sentido, yo no me quiero centrar ahora, Mónica, en las diferencias. Sé que es poco pop y que sería mejor dar como cuñas incendiarias en este momento, pero mi rol está hoy día en convocar. Diputado, y no pero en dividir. entiendo que va a la forma en que fue tratado usted por Daniel Jadwe, que le parecería que ese fue un error. Si no me decís las diferencias con Daniel Jadwe, ¿cuáles son las principales diferencias que tiene con uno de sus rivales para primera vuelta, Sebastián Sichel? ¿Qué tan distinto es usted de alguien que va a pretender también disputarle votos del centro, por ejemplo? ¿Qué tan distinto es usted de Sichel? ¿Cuáles son sus principales diferencias? Yo creo, Mónica, que hay una diferencia clara y nítida.
Sebastián Sichel es el candidato del gobierno de Sebastián Piñera. Es la continuidad de la derecha que no ha sabido darle gobernabilidad al país, que manejó de mala manera una crisis tanto política como sanitaria, que hoy día tiene muy baja confianza de la ciudadanía y por lo tanto es importante entender que más allá de la buena onda que pueda presentar Sebastián Sichel en su discurso, es la continuidad de Sebastián Piñera. Y esa es nuestra principal diferencia. Yo espero, dicho esto, tener un debate con él en donde seguramente nos vamos a encontrar en ideas que son distintas. Nosotros queremos terminar con la lógica de las AFP, queremos terminar con la salud para ricos y la salud para pobres y avanzar en su sistema único de salud. Nosotros no tenemos ningún tipo de presión ni financiamiento del gran empresariado chileno y por lo tanto somos receptivos a los cambios y a quienes quieran pensar fuera de la caja. No estamos aquí para defender los privilegios de unos pocos y yo creo que ahí con Sebastián Sichel vamos a tener diferencias que se van a ir haciendo patentes durante la campaña. Diputado, ¿qué tal? Gabriel Boric, ¿cómo está usted? Felicitaciones. Diputado, hoy día, nada más saber de su victoria, muchos nos acordamos de aquella foto, de aquella imagen de usted tomando once con Paula Narváez. Y muchos decían que esa foto hoy día cobraba un valor distinto. Usted ha dicho que este es el momento de empezar a convocar. Y desde luego, si usted quiere llegar a la presidencia de este país, tiene que empezar a convocar también al centro, centro-izquierda, no solamente a su sector. Y también hoy día, en su discurso, muchos quisieron ver guiños hacia precisamente el mundo socialista, con esa alusión que hizo usted al discurso, al mítico discurso de Salvador Allende, pero también diciendo que usted entendía que era depositario de una tradición, que hay muchos que quisieron ver un guiño, siempre lo que se les ha criticado al Frente Amplio, de creer que la historia de repente puede empezar con ustedes, ¿no? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué va a hacer usted ahora para empezar a captar ese mundo, entendiendo que es un mundo que eventualmente hoy pudo haberlo apoyado en ese 1 millón de votos, pero que en noviembre puede estar en un escenario completamente distinto? ¿Usted va a ir directamente, por ejemplo, a pedir el apoyo de Paula Narváez, que se ha dicho de paso, todavía el centro-izquierda no tiene definida cuál va a ser su candidata y cómo la van a resolver de aquí a finales de agosto? Macarena, en primer lugar, el Partido Socialista tiene una candidata que es Paula Narváez, a quien yo respeto y no le voy a dar mensajes sobre qué es lo que tiene que hacer ella por la prensa. Yo espero poder convocar al mundo que quiere transformaciones y al mundo que se ha expresado políticamente en las elecciones del apruebo, en las elecciones de gobernadores regionales, en las elecciones de constituyentes, en las elecciones de alcalde en el último tiempo, en las movilizaciones sociales y más allá de los términos electorales. Y por lo tanto no creo que uno tenga que hacer un viraje al centro, como se plantea. Yo creo que tenemos que hacer, más bien ensanchar nuestra capacidad de convocatoria hacia todos quienes no se han sentido parte del proceso de modernización capitalista chileno y que esas desigualdades que hoy día son lacerantes y se vuelven totalmente como tan nítidas en pandemia, decirles acá hay una alternativa que, conscientes de que las cosas no se cambian de la noche a la mañana y que estamos construyendo también sobre hombros de gigantes, o sea, de que en los errores y virtudes de quienes nos antecedieron queremos hacer un giro de timón. Si eso incluye a quienes votaron históricamente por partidos de la nueva mayoría o de la concertación, bienvenido sea. Yo no voy a ser quien ande juzgando y apuntándolos con el dedo, ustedes antes estuvieron, no, yo quiero convocar y por sobre todo al mundo independiente. Pero por ejemplo, en la campaña, o sea, su contendor, Daniel Jadwe y parte de sus adherentes, se apuntaron mucho por el dedo de quienes eran concertacionistas y trataron de cierta manera de desligarse de ese mundo. De hecho, por ejemplo, decidieron que Paula Narváez no participara en la primaria que se acaba de disputar. Es decir, gente que lo apoyaba y que ahora va a ser parte de su candidatura, sí han tenido ese discurso. Bueno, ahí tuvimos una diferencia y esa diferencia yo creo que quedó zanjada hoy día. Diputado, pero una pregunta antes para aclarar ese punto. Usted está diciendo que puede crecer hacia el centro, hacia votantes que son más afines a la DC y a la vez crecer incluso para la izquierda hacia sectores más afines, por decirlo, algún grupo a la lista del pueblo. ¿Es posible que crecer hacia el centro y hacia la izquierda? Mónica, yo creo que la política no es una línea aritmética pareja o una suerte como de pampa magallánica eterna, sino que es un lugar con relieves cordilleranos, con costas, con muchos archipiélagos, con muchos accidentes geográficos y que por lo tanto uno tiene que tener principios comunes, claros, transparentes y visiones tácticas que permitan ampliar nuestra base electoral hacia quienes quieren transformaciones en Chile. Mi meta es el mundo del apruebo. Hacia ahí me quiero mover.
Ya. Y eso implica eso es del hablar centro de la izquierda. Es del centro de la izquierda, porque es como el 80%, digamos, de los chilenos. Diputado, muy buenas noches, muchas felicitaciones por su... Eso va más, perdón, que no escucho, porque yo no los estoy viendo por si acaso. Sí. Pero eso es más allá que centro izquierda o izquierda, es la gente que se ha sentido decepcionada o fuera del modelo de desarrollo chileno. Y que hoy día va más allá de las identificaciones. Yo me defino como una persona de izquierda, que se asienta en la tradición política de las luchas sociales de Chile que han tenido un domicilio político en la izquierda. Pero entiendo que reafirmando mi propia identidad y hablando con el espejo no voy a convocar a las grandes mayorías que necesitamos para poder transformar este país. Tenemos que ir más allá de nuestras identidades particulares. Daniel. Diputado, muchas felicitaciones, muy buenas noches, felicitaciones de nuevo por su triunfo. Usted habló de que está parado sobre hombros de gigantes y yo quería preguntarle si usted considera que Patricio Aylwin, por ejemplo, es uno de esos gigantes, porque hoy día, revisando algunas declaraciones suyas, cuando Patricio Aylwin murió, usted dijo que él había simplemente consolidado el principal legado de la dictadura que aún sigue vigente, eso lo dijo hace algunos años. Entonces, mi pregunta, que otra manera de preguntarle hasta dónde quiere llegar. Cuando digo esto... ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar al centro? Porque esta es una gran pregunta para la izquierda, porque si usted quiere impulsar grandes transformaciones, también requiere de grandes mayorías, ¿no? Mira, ayer veía una foto que alguien subió que no había visto públicamente de Enrique Maquíver con Pedro Aguirre Cerda. Y cuando hablo de hombros de gigante, pienso no solamente en quienes fueron presidentes o quienes fueron figuras públicas en los últimos 30 años, sino por sobre todo a quienes han construido la historia política y social de Chile y mucha gente anónima, luchadores sociales. Estaba recién con un canal popular de La Victoria en donde han, no sé, levantado luchas que son tremendamente importantes y a ellos me interesa convocarlos. A la tradición socialista de Eugenio González, de Marmaduke Grove, de la Julieta Kirkwood, de la Negra Lazo, de Carlos Lorca. Me interesa, me siento parte de esa historia. Dicho esto, yo entiendo que la historia no es de blancos y negros. Y en ese sentido hay una gran diferencia entre ser una persona moderada o fanática de la moderación y ser una persona que es capaz de ponderar hechos históricos. Y por lo tanto, mi rol hoy día es convocar a quienes tuvieron esperanzas en su momento en esta idea de que la alegría ya viene, que evidentemente hubo un cambio político significativo en Chile, pero que esa alegría para muchos no llegó. Y eso no es un juicio moral a quienes fueron parte de los gobiernos de la Concertación. Yo creo que hubo una decisión política en su momento de mantener las bases económicas del modelo neoliberal que se había instalado desde principios de los 80, y esa decisión política hoy día está cuestionada incluso por los mismos partidos que fueron parte de la Concertación. Entonces, hoy día ha cambiado el eje político en Chile y yo me siento parte, insisto, de esa historia y espero ser convocante con ese mundo también. De acuerdo, solo quería saber si es que Patricio Aylwin entraba en esa lista de gigantes más allá de los errores que puede haber cometido y sus aciertos también. Yo creo que Patricio Aylwin fue un presidente de Chile en un momento histórico tremendamente complejo, que tuvo una templanza y un sentido y vocación de unidad tremendo, que creo que su legado como el primer presidente de vuelta a la democracia va a pasar sin lugar a dudas a la historia. Por cierto que el carácter golpista que tuvo la democracia cristiana en su momento, o parte importante de ella, en 1973, es algo que para nosotros es tremendamente cuestionable, pero es como todos los personajes históricos, una figura de luces y sombras, que no pueden ser evaluadas solamente como con un fanatismo obsecuente, y yo espero que lo mismo se haga también, con ponderación respecto a quienes son nuestros referentes. Y en ese sentido a mí yo no me voy a guiar por ningún fanatismo y espero poder ver esos grises que son los que finalmente le dan la textura a la historia de nuestro país. Gabriel, viendo las cifras hoy día, así en grueso, vemos que el ganador de la primaria de Chile Vamos, en número de votos, sale tercero de los 6. Lo que de repente uno podría pensar, mira, si es que además tú colocas a una cantidad de gente que no fue a votar hoy día porque no se sentía convocada por la candidatura tuya ni la candidatura de Daniel Jadwe, y que son de oposición, bueno, eventualmente podrían decir, no tienen cómo ganar en la derecha. Pero si es que tú sigues los pasos que se han estado dando particularmente en la oposición, hago la oposición como amplio, en los últimos meses, uno la verdad también podría perfectamente preguntarse cómo se la va a arreglar la oposición ahora, después de esta tremenda victoria, para poder estar a punto de perder de nuevo.
Sí, concuerdo mucho con esa preocupación, Fernando. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado los últimos meses es que en ningún caso hay que dar las cosas por sentadas. Y ahí yo rescato una frase que nos dijo uno de los alcaldes electos del Frente Amplio hace poquito, Tomás Bodanovich, de que hemos ganado, pero hemos ganado una gran responsabilidad, hemos ganado una oportunidad y que por lo tanto no es momento ni de arrogancia ni de altanería. Y por eso yo he tratado, más allá de la excitación propia del momento, que espero que detrás que la gente lo vea, también estoy muy emocionado, me cuesta decirlo, me estoy quedando sin voz, pero que también sepan que hay una humildad, porque yo soy consciente de que lo que tenemos hoy no basta para ganar. Y que por lo tanto tenemos que invitar a más gente de sectores que se han sentido postergados a ser parte de esta campaña. Tenemos que aprender al mundo de la ciencia, al mundo de las artes y la cultura, al mundo de, no sé, de las empresas, que hemos hablado muy poco desde la izquierda con el mundo de las empresas, y hoy día es un mundo tremendamente heterogéneo, que piensa fuera de la caja. Yo el otro día tuve una reunión con algunas startups para eso. Entonces, creo que tenemos que ampliar nuestra visión, no solamente centrarnos en nuestra identidad particular, que ya todo el mundo tiene claro. La gente sabe de dónde vengo yo. Soy un magallánico de izquierda, cruzado, que está aquí para tratar de contribuir a los cambios de Chile. Lo dijo ahí, lo hablar también con lo va a cortar Paulsen. Lo va a cortar Paulsen por la última alusión. No, pero ¿cómo lo va a cortar si dijo cruzado? Ah, perdón, ya no, le va a dar como media hora más entonces, ya pagó el piso. Diputado, usted decía, para ganar necesitamos más votos. Llegue usted a una segunda vuelta o llegue Paula Narváez o Yasna Proboste, usted ha dicho que va a apoyar a quien no sea del oficialismo. Yo quisiera preguntarle si ese apoyo va a ser sin ninguna condición y lo esperaría así también de vuelta, o usted cree que ese apoyo a otro candidato o candidata tiene que estar mediado por acuerdos programáticos. ¿Van a poner condiciones para dar apoyo o van a aceptar condiciones para recibirlo? A ver, creo que es muy pronto para responder esa pregunta, Mónica, porque todavía no pasamos la primera vuelta. Yo espero que esa conversación se dé cuando estén claras quiénes son las candidaturas. Hasta el momento ni siquiera está claro quiénes son todas las candidaturas. Diputado, perdón que lo interrumpa, pero ojo que yo le dije, le pregunté lo siguiente, si ustedes iban a pedir condiciones para dar apoyo o bien si aceptarían peticiones de, por ejemplo, queremos esto y esto en el programa para recibirlo. Me estoy poniendo las dos opciones, que pase usted o que pase otra persona. Yo creo, Mónica, que es muy importante que ojalá en la convergencia de ideas todos entendamos que nadie va a lograr el 100% de lo que quiere. Y si queremos avanzar en darle gobernabilidad y cambios que se sostengan en el tiempo en Chile, se requiere poder incorporar visiones que no necesariamente o que tengan matices con las propias hoy día. Entonces, eso es una cuestión que yo tengo plenamente clara. Ahora, la de la negociación de qué cargo te corresponde a ti. No, estaba hablando de ideas. No, estaba hablando de programas, yo por si acaso, no estaba hablando de cargos ni de cuoteo. Mira, en términos programáticos, nosotros vamos a incorporar las ideas, ya lo conversamos, tuvimos una primera conversación con la mesa de Chile Digno, vamos a incorporar aspectos que puedan complementar nuestro programa. Acá no es el ganador se lleva todo, winner takes all. No estamos en esa. Es importante, porque además aprendimos de los fracasos del pasado. La nueva mayoría, cuando entraron con esa lógica y finalmente después habían algunos que decían que no se habían leído el programa. Este programa, que nosotros tuvimos un tremendo trabajo con más de 600 personas trabajando en esto, vamos a complementarlo con los de Chile Digno y en el futuro, ojalá también con otras fuerzas políticas. Diputado, le quería preguntar, porque usted dice, bueno, todavía hay que ver quiénes van a terminar llegando a la primera vuelta. Hay, por ejemplo, la opción que un ex compañero suyo, compañero de hartas batallas de hace 10 años, se recuerda, Jorge Charp, eventualmente quiera llegar mucho a más que 10 años, mucho más que 10 años. Bueno, más de 10 años, pero la verdad que lo que haya pasado hace 10 años ya poco importa, que en este momento están bien distanciados políticamente. Tanto es así que él dijo que no iba a votar en esta primaria, no se sentía convocado, y él quiere ser eventualmente el candidato de la lista del pueblo. Es decir, claramente ahí usted va a tener un desafío por el ala más izquierda de su sector, que no va a ser menor. ¿Cómo va a ser eventualmente para conversar con ese mundo, para intentar traer ese mundo? Y si te interesa también tender lazos por ese mundo, porque desde luego la sábana no da para los dos lados, o busca para un sector o hacia el otro. Va a ser complejo lograr convocar a todos. Es que estoy en desacuerdo con eso, Macarena. Yo creo que
Esta idea de que uno o tiene que correrse al centro o correrse a la izquierda es una idea muy estática de la política que no representa las transformaciones políticas, sociológicas que se están viviendo en Chile en este momento constituyente. Yo creo que es posible a quienes se sintieron convocados por la lista del pueblo decirles que acá hay una candidatura y una campaña que espera llevar adelante esas transformaciones y que ojalá podamos conversar. Pero yo no sé, bueno, Jorge Sharp hoy día entiendo que no es candidato, la lista del pueblo tendrá que tomar una definición al respecto. Yo estoy muy disponible a conversar con ellos, evidentemente para bailar tango se requieren dos y mi disposición está sobre la mesa. Daniel. Sí, cuando lo escuchaba justamente yo pensaba en la nueva mayoría, ¿no? Que fue el último intento de la izquierda chilena por darle un programa de transformaciones a Chile y que claro, usted puede decir, miren, no resultó porque hubo gente que no se leyó el programa, pero hay otra tesis, ¿no? Que es decir, no resultó o no terminó bien porque era demasiado amplia esa coalición y por tanto había desacuerdos más o menos relevantes que terminaron imposibilitando al programa de Michelle Bachelet de llevarse a cabo. Mi pregunta es, ¿cómo quiere usted evitar ese mismo problema? Porque uno lo escucha y dice, bueno, sí, necesitamos una mayoría amplia, necesitamos convocar a mucha gente, pero convocar a mucha gente son muchas sensibilidades y luego eso hay que transformarlo en un programa político operativo con mayorías parlamentarias. Y ahí es donde Michelle Bachelet topó, ¿no? ¿Cómo pretende usted evitar eso? Sí. No es fácil, es un tremendo desafío. Mira, yo leí tu libro, Daniel, nos fuimos quedando en silencio. Muchas gracias. Y creo que una de las cosas que debemos evitar hacer es justamente el negar o esconder el debate de ideas producto del temor a perder poder. ¿A qué me refiero con esto? Creo que hoy día es el momento en que pongamos la campaña, que sea el momento en que pongamos todas las discusiones de principios, de perspectivas, de horizontes sobre la mesa, ordenándonos después en que para lograr esas transformaciones se requiere unidad táctica. Y eso implica que no todo el mundo va a quedar contento, pero lo que no podemos hacer es obviar que existen esas diferencias. Entonces yo espero poder tener una diferencia con altura de miras, que no sea de descalificativos personales o de identidades de tú eres amarillo, tú eres rojo, tú eres... sino, bueno, ¿en qué diferimos respecto a el programa de descentralización? ¿Cuáles son nuestras diferencias con la lista del pueblo, eventualmente, respecto a, qué sé yo, el fin de las AFP? ¿Tenemos diferencias tan estructurales o hay una cuestión que es más identitaria? Yo tengo la impresión de que en el horizonte que queremos para Chile y en el puerto al que queremos llegar hay muchas más coincidencias, no solamente con la lista del pueblo, también con importantes sectores de la ex nueva mayoría. Y que por lo tanto, y por sobre todo con mucha gente que no milita en un partido político y que hoy día quiere transformaciones pero no quiere perder lo que ha ganado tampoco. Entonces, ¿cómo buscamos ese equilibrio? Ese es el desafío que me toca encarar hoy día. Va a ser difícil, no tengo todas las respuestas en este momento, pero vamos a estar craneándonos colectivamente para poder lograr esa fórmula mágica que se logra estando en la calle también, escuchando más de lo que se habla. Bueno, agradecemos a Gabriel Boric por haber estado presente en este día en Tolerancia Cero. Muchas gracias, felicitaciones de nuevo y ya nos estaremos viendo. Muchas gracias. Chao. Lo dejamos Ya invitado. nos estaremos viendo, espero que con más calma en estudio. Vale, que les vaya muy bien. Chao, chao. Dijo Vale está comprometido. No sé nada yo. Oye, Volvemos en un Mónica, ratito. ¿Qué pasó? No. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y tenemos a nuestro próximo invitado, el coordinador general de la campaña de Sebastián Sichel, Pedro Brown. Gracias por estar acá, Pedro. Convengamos una cosa, digamos, de los 4 que había de candidatos en Chile Vamos, 2 tenían lo que podríamos denominar una experiencia política, pero transversal en un montón de áreas. Alcalde, ministro, presidentes de partido, o sea, había Sebastián Sichel e Ignacio Briones habían sido ministros de acá y no tenían mucha mayor figuración, si se quiere, en términos públicos grandes, en cargos grandes, antes. Salvo el caso de Sebastián Sichel, que había tratado de ser en algún momento dado autoridad pública electoralmente hablando cuando era del Partido Demócrata Cristiano. Pero, ¿vieron ustedes una situación como la que dan las cifras, teniendo de contrincantes a un prócer de la UDI, a una referencia también de Renovación Nacional que había sido su presidente? ¿Pensaron en algún momento dado, quizás es demasiado joven, quizás para el mundo de la derecha
¿Se necesita alguien con más experiencia política? ¿Cómo vieron ustedes el resultado? Yo creo que la coyuntura fue cooperando. Yo creo que lo que pasó también en la elección de la Convención Constitucional mostró que de alguna manera la ciudadanía estaba esperando un liderazgo distinto a los tradicionales de la política, y eso no era, Chile Vamos no estaba exento de eso. Venía de un golpe bastante duro en esa elección. Y yo creo que la candidatura de Sebastián Sichel logró conectar un programa, un mensaje con la ciudadanía. Algo que probablemente los partidos han ido perdiendo, que es la conexión con el territorio. Y a mí siempre me llamó mucho la atención que cuando nos desplegábamos por Chile, tener tanto apoyo en lugares donde, sin tener una estructura partidaria, se armaba espontáneamente un comando que trabajaba con voluntarios, con gente en localidades pequeñas, ya no hablando de las grandes ciudades, que es lo tradicional, sino que también en localidades más pequeñas. Y eso yo creo que fue marcando una diferencia, y de alguna manera fue entusiasmando a la gente. ¿Se esperaba un triunfo tan contundente? No, ¿Usted personalmente? No, nosotros las cifras que teníamos eran buenas, eran que estábamos arriba en las últimas 2 semanas ya en la encuesta, pero pensábamos que iba a ser más estrecho, para ser bien honesto. Sacan 200.000 votos o 250.000 votos a Joaquín Lavín, pero básicamente borran a Ignacio Briones y a Mario Desbordes. Eso no, para continuar un poco la lógica de lo que preguntaba Daniel, uno no se da cuenta en terreno de repente que esta cosa es así de diferente entre un candidato y otro. Mira, nosotros, como una sensación, lo comentábamos hoy día, hace como 10 días atrás, tuvimos que esto iba muy, muy bien, que fue que veníamos en gira por la quinta región y nos fuimos a parar en el puente ahí del casino, a banderear, volantear, y había un punto de prensa en ese lugar. Y la sensación de la calle en ese minuto fue una locura. O sea, cuando empieza el bocinazo, la gente que se estacionaba para sacarse una foto, dijimos, aquí hay algo que es más potente de lo que nosotros mismos creíamos. Me parece que es evidente que es un triunfo el que obtiene su candidato y también Gabriel Boric, eso es innegable, pero esta es una primaria y va a venir una primera vuelta y evidentemente una segunda. Mario Desbordes dijo aquí en Tolerancia Cero que él creía que existía el riesgo que no pasara a segunda vuelta un candidato de la centroderecha. Cuando uno ve, por ejemplo, que en concejales, que es lo más territorial que se puede ver, obtienen un 28%. ¿Usted cree que está presente ese riesgo de no pasar a segunda vuelta o lo sienten hoy día conjurado de alguna forma con el resultado de hoy? ¿Existe ese riesgo? Porque el triunfalismo también puede ser muy peligroso. ¿Existe el riesgo de que no pase un candidato de la centroderecha a segunda vuelta? Yo creo que el riesgo siempre, post elecciones municipales, post elección de constituyente, evidentemente que estaba ahí muy fuerte. Pero creo que esta primaria ayuda mucho, porque la votación que obtuvimos fue bastante más alta de lo que todos pronosticaron. Nos acercamos muchísimo, estuvimos casi con la votación que tuvo la primaria anterior de Chile Vamos, que terminó con la presidencia de Sebastián Piñera. O sea, 1.400.000 contra 1.300.000, no sé en cuánto está el número final, pero muy cercano. Y yo creo que hoy día el gran perdedor es la exconcertación. O sea, que quedó fuera. O sea, yo creo que aquí lo primero que uno tiene que valorar es que hay 2 coaliciones que pusieron a disposición de la gente la decisión de quién era el candidato. O sea, ¿el riesgo existe? ¿Usted cree que existe el riesgo de no pasar una segunda vuelta, pero es menor que el que existía antes, ese riesgo? Eso me está diciendo en resumen. Yo creo que hoy día, de alguna manera, ese fantasma se empieza a enterrar, porque yo creo que deben estar dando vueltas en círculo en la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD. ¿Cuánto riesgo representa para ustedes una candidatura de Jasna Proboste? Porque evidentemente ustedes aspiran a crecer hacia el centro, me imagino. Entonces, ¿cuánto riesgo representa para ustedes una candidatura de Jasna Proboste? Bueno, evidentemente que se achica el espectro de crecimiento cuando hay una candidatura desde la Democracia Cristiana, pero yo creo que ellos también lo van a estar, ellos, la Democracia Cristiana y Jasna en particular, lo deben estar analizando, porque a ella también se le achica el espectro. Y los números muestran que ella es muy fuerte en segunda vuelta, porque evidentemente una candidatura que es bisagra pasando ella a segunda vuelta. Pero en primera vuelta se le complica porque tanto Gabriel Boric como Sebastián Sichel de alguna manera le achican su terreno, su territorio donde poder... Los 2 peores candidatos, dice usted, para ella. ¿Tiene hoy día los 2 peores candidatos para ella que podrían haber sido? De todas maneras, porque le achican sus posibilidades electorales, evidentemente. Pedro, en ese sentido usted dice, claro, van a disputar
seguramente votos de sensibilidades muy similares. Mal que mal, Sichel viene de la democracia cristiana, conoce bien ese mundo, y uno mirando los resultados puede intuir que hubo gente que eventualmente era ese mundo, que al no haber tenido primarias, bueno, optaron hoy día por votar por alguna de las dos primarias que no necesariamente es su sector. Pero eso les plantea el desafío que quizás el centro se abre, pero hay toda una derecha más extrema, estamos hablando por ejemplo del Partido Republicano, que con el resultado de ahora puede estar sacando cuentas de que se le está abriendo un espacio que lo deja libre eventualmente un Joaquín Lavín y que para ellos puede ser muy interesante, y eso realmente les plantea el riesgo de que se divida mucho el voto de la derecha. ¿Cómo lo van a hacer si es que eventualmente Kast decide ir a la primera vuelta, por ejemplo? Yo creo que evidentemente que hay un tema y los resultados de las primarias yo creo que hay que leerlos con calma. El triunfalismo nunca es bueno. Es un muy buen resultado, mucho mejor de lo que todos esperaban en cuanto a participación y en cuanto al resultado que obtuvo nuestra candidatura de Sebastián Sichel. Pero hay que leer también que hay gente que probablemente en la elección de noviembre pueda votar o por republicano o por la desconcertación, en el caso de Gabriel Boric con Daniel Jadwe, también puede haber un voto importante de gente que no necesariamente en una primera vuelta va a votar por esa candidatura. Porque el ejercicio primaria pareciera que hoy día convocó más allá de las fronteras propias de ambos sectores. Entonces, por eso yo creo que hay que analizar bien los números, pero evidentemente que se dé un paso adelante. O sea, si cualquier análisis que uno hiciera respecto de los riesgos que habían en una primera vuelta antes de esta primaria, hoy día son menores con los resultados obtenidos. Incorporar a Joaquín Lavín al comando, con, por ejemplo, hacerlo vocero, darle un protagonismo mayor al comando, ¿está ya sobre la mesa? Joaquín tiene toda a su disposición de participar y nosotros le vamos a dar un espacio porque creo que ha actuado con una lealtad realmente admirable. O sea, yo creo que hay que hacer un reconocimiento porque para él fue una derrota súper dura, pero inmediatamente se pone a disposición con la mejor voluntad y uno sabe que Joaquín no lo dice de la boca para afuera. O sea, realmente. ¿Vale para Mario Desbordes e Ignacio Briones? Los dos se pusieron absolutamente a disposición. ¿Están dispuestos a darles un protagonismo a ellos? Se lo pregunto porque fue evidente los roces que tuvo el candidato, claro, con Briones y con Desbordes. Sí, pero Mario entiende la política tiene años en esto y evidentemente que con el transcurso de la campaña se vio el segundo debate fue bastante en un tono distinto, entendiendo que ya leía que Sebastián podía ser que pasara a la primera vuelta. Y por lo tanto está completamente a disposición de poder trabajar. Y yo creo que aquí lo importante también es sumar a los partidos. Pensar que solamente quienes se presentaron a la primaria son los que nos pueden aportar. Yo creo que hoy día lo que tenemos que lograr es convocar a todos los partidos de Chile Vamos para poder tener un despliegue territorial mucho más masivo. ¿No encuentras que están como a la baja los partidos de Chile Vamos? Y una lista parlamentaria para poder gobernar, digamos. Exactamente, es que para allá iba. O sea, esto no se trata solamente de los partidos, sino que también de todos los independientes que adhirieron. O sea, claramente los partidos no ganan las elecciones, sino que son relevantes, pero hay un mundo independiente. Pero cuando usted ve RN con Mario Desbordes, que igual se le fue votación claramente y parlamentarios y todo eso a favor de Sichel, dicho públicamente incluso antes, cuando ve a la UDI que no logra en el fondo con toda la estructura posicionar a su candidato, ¿usted no ve que están en crisis esos dos partidos? ¿Los partidos de Chile Vamos están en crisis? Los partidos de Chile Vamos yo creo que han tenido reveses importantes, pero aquí lo que uno tiene que lograr es poder convocarlos también. Sí, ¿están en crisis o no? O sea, hay una crisis del sector que yo creo que esta primaria ayuda muchísimo a levantar el espíritu y a levantar las posibilidades, porque se convocó nuevamente a nuestro electorado a votar. Yo creo que eso ya es muy importante, cosa que no se había logrado en la elección anterior. Entonces, por lo tanto, es un paso adelante. Estamos mejor que hace 2 meses atrás. Y lo que es muy importante es la lista parlamentaria. Lo que dice Daniel, la lista parlamentaria es clave, porque es ahí donde también se juega. No basta con tener un candidato presidencial que sea competitivo y que convoque una mayoría, sino que además tenemos... Digamos, incluso que gane si después tiene un parlamento muy complicado. Exactamente, entonces tenemos que trabajar para poder tener un gobierno de centro y de centro derecha que tenga un Congreso acorde a ese gobierno. Si no, es muy complejo gobernar. ¿Qué tan pesado, qué tan lastre puede ser este gobierno de Sebastián Piñera en una campaña de derecha? Gabriel Boric ya lo dijo, digamos, aquí está el candidato de la continuidad con este gobierno y aquí estoy yo. El haber sido ministro de este gobierno puede ser un lastre bastante pesado, ¿no tiene esa sensación usted? No, porque en definitiva, o sea, yo creo que eso al final tiene una buena evaluación de este gobierno y ahí discrepamos, no sé, puede ser. No. Yo creo que el gobierno ha cometido, es evidente que ha cometido errores y es evidente que es un gobierno que no tiene una adhesión popular importante. O sea, yo creo que eso es obvio para todos.
pero yo creo que uno no puede tampoco negar como que el gobierno no existiera para Chile Vamos. Sería ridículo, y más ridículo aún para un candidato que fue ministro, ¿no es cierto? O sea, es bastante obvio, es un reconocimiento que hoy día también lo hizo en la mañana Sebastián muy claramente. Pero yo creo que tampoco hay que menospreciar, porque por alguna razón, más allá de que nos guste o no nos guste, si lo hizo bien o lo hizo mal, pero Sebastián Piñera llegó a la moneda 2 veces. Por lo tanto, fue capaz de convocar a una mayoría de chilenos a votar. Entonces, cuando y después de dejar en minoría a su sector y de no pasarle la banda. Eso vamos a moverlo en esta elección. No, le digo la vez pasada. Pues, la vez pasada sí, pues, que lo mismo que pasó con el gobierno de la presidenta Bachelet. Y curiosamente, ella, no sé si ahora va a ser a pesar de con una alta popularidad en su primer gobierno, porque no se traspasan. Yo creo que no se traspasan la... No, pero sí, los gobiernos les va mal, no. Pero sí hay que reconocer que generó liderazgos que permitieron tener una primaria competitiva y una primaria donde la gente se volvió a interesar. Y eso yo creo que hay que reconocerlo. Perdón, Pedro. La diferencia más o menos en votación entre los 4 candidatos de Chile Vamos y los 2 candidatos de Apruebo Dignidad fueron más o menos 430, 440 mil votos a favor de 2 candidatos contra 4. Y probablemente escuchaste lo que dijo Gabriel Boric, que evidentemente hay que convocar a un sector más amplio que es opositor, que no se considera representado por el gobierno de Sebastián Piñera, que eventualmente no tiene por qué convenir en que Sichel no es más de lo mismo. Y desde ese punto de vista, ¿qué cosas, por ejemplo, pueden hacer una candidatura como la de Sebastián Sichel para intentar evitar una seguidilla de derrotas que son realmente preocupantes, me imagino yo, para el sector? Tú tienes desde el plebiscito, la constituyente, la de gobernadores regionales, esta de hoy. Alguien podría decir, pucha, si tú tiras la raya, la continuidad te dice de que eventualmente cualquier elección hoy día, si la posición fuera mínimamente racional, sería otra paliza. Entonces, ¿cómo lo hace Sebastián Sichel para, sabiendo que eso es así, para de alguna forma impedir que la oposición tenga capacidad de generar mínimos acuerdos para poder dar los votos que se necesitan para ganar la presidencia el próximo año? Yo creo que lo primero que nos mostró esta elección es que las campañas no logran ganar ni convocar a la gente cuando son contra alguien, sino que son por algo. Y yo creo que eso fue una diferencia importante en Chile Vamos de parte de la candidatura de Sebastián Sichel, que presentaba un proyecto de futuro también con un... A diferencia, creo que la de Joaquín Lavín, creo que se equivocó el rumbo de decir, yo estoy aquí para competir con Daniel Jadwe, por Daniel Jadwe. Cuando al final Daniel Jadwe tampoco terminó siendo la competencia, porque quedó fuera. Sí. Entonces, pensar que a priori uno puede decidir quiénes son los candidatos, yo creo que es un primer error. Y lo segundo que ocurre es que yo creo que ahí Gabriel tiene un error en el diagnóstico, porque él supone que toda la oposición actual a este gobierno se va a plegar a su candidatura y ninguno eventualmente de los electores, no de los dirigentes, de los electores, de la gente, que es la que decide en definitiva, se va a plegar a Sebastián Sichel. Eso en todo caso, Boric. Más bien él dice, mi misión es tratar de conseguir que haya votos del centro que voten por mí. Pero entiende, yo me imagino que debe entender, todos entendemos. Muchas veces con la convocatoria, yo he escuchado a la oposición que se aglutina contra la derecha. Es decir, no queremos más centro derecha y por lo tanto nosotros nos unimos. Pero eso al final no logra convocar y tampoco los logra unir a ellos, porque vemos que no fueron capaces de ponerse de acuerdo, porque a veces el Frente Amplio peca, creo yo, de purismo, al decir, no, ustedes no porque 30 años y no sé qué cosa, ustedes no porque representan, y excluyeron a la posibilidad de haber sumado en esta primaria al Partido Socialista, al PPD, a la DCA definitivamente le dijeron, ustedes no. Entonces, con ese nivel de exclusión es difícil convocar. Y hablando de ustedes, ¿no? Ustedes tienen cerradísima la puerta a un pacto con republicanos, porque mientras uno de los voceros de Sichel dijo no queremos pactar con republicanos, uno podría preguntarse por qué alguien de una derecha más dura debiera votar por Sichel, que se define como alguien no de derecha. Es más, dice, no soy de derecha, soy de centro. Pero antes, acláreme si está cerrado la negativa a un pacto con republicanos.
para una eventual segunda vuelta. Sichel dijo en el último debate que estaba cerrado. No, a ver, ¿Y en el primero también dijo no? En primera vuelta No, pues está cerrado desde el momento que José Antonio Kast. No, pues se le estoy preguntando por una segunda vuelta. ¿En una segunda vuelta se mantiene o van a revertir la decisión? Porque dijo que no, Sichel. No, yo creo que se entendió en segunda vuelta lo que estaba hablando desde primera vuelta, porque evidentemente José Antonio Kast va a la primera vuelta, él lo decidió de esa manera y por lo tanto no hay pacto posible de conversar. Pero sí, en segunda vuelta, uno tiene que convocar a la mayoría de ciudadanos que puedan adherir, porque se trata de hacer gobierno de mayoría y no gobierno... ¿Se van a pactar con republicanos una eventual segunda vuelta? Más que pactar, se va a convocar a todas las fuerzas políticas que puedan adherir. ¿Van a aceptar exigencias programáticas de republicanos? Es que yo creo que eso ya es hacer ficción. No, ficción, si ustedes aspiran a pasar a segunda vuelta. No. ¿Harían... Pero contésteme súper claro, ¿harían pacto político, aceptarían exigencias programáticas de republicanos, incorporarían gente republicanos en el gobierno? No, lo que se va a hacer es generar un proyecto que logre convocar a distintas fuerzas políticas, que fue lo que pasó en esta primaria. Hoy día nosotros tenemos gente desde la UDI, el senador García Huidobro, el diputado Memo Barro, abiertamente. Pero le estoy preguntando por republicanos. Hasta un mundo ex-DC, como Mariana Elbon, etcétera. Entonces, nosotros no vamos a tener problema en convocar y que se sume gente que hoy a lo mejor ha adherido a José Antonio Kast. No tenemos problema. Y bienvenido todo, porque cuando uno quiere gobernar... Súper claro. Pedro. ¿Ustedes van a tener, por ejemplo, en su gobierno, ¿tendrían a José Antonio Kast de ministro? Es que él no va a querer y no es una conversación que ni siquiera se haya dado. O sea, hoy día empezar a pensar en armar gabinetes... Me responde, él no va a querer, ellos no van a querer. Yo le estoy preguntando cuál es la voluntad de usted. ¿Usted incorporaría gente republicana en su gobierno, sí o no? No es algo que lo hayamos conversado. No es algo que esté hoy día sobre la mesa. ¿Ah? No están cerrados. No estamos ni cerrados ni abiertos, porque es algo que no se ha conversado. Creo que hoy día pensar en repartirse cargos hoy día, o no pensar estoy repartiendo que voy a cargos, armar estoy preguntando intenciones políticas sobre si están dispuestos a pactar con ellos o no. ¿Convocar? Por ejemplo, para una lista, para una lista parlamentaria, ¿pactarían con republicanos? Es que no se puede cuando hay dos candidaturas presidenciales. No, claro que se puede, una parlamentaria se puede pactar teniendo dos candidatos. Sí, pero no genera... me pateé de nuevo para el córner, ahora sí que no. No lo va a patear para el córner, pero creo que eso es inviable porque genera unos roces muy grandes dentro de esa lista. Ya la experiencia de Chile Vamos ya está cuando tuvo dos candidaturas, que fue Sebastián Piñera y Joaquín Lavín. Entonces usted me dice fue una buena experiencia. ¿Que es inviable una lista parlamentaria con republicanos? Yo creo que es bastante inviable, producto de que genera demasiada tensión, demasiados roces, y al final lo logra convocar porque divide la gente, la ciudadanía. Creo que se complica, se confunde cuando hay dos liderazgos presidenciales, que son los paraguas principales de una candidatura parlamentaria, y una sola lista parlamentaria. Perdón, Pedro, una cosa cortita, solamente para cerrar esto que planteó Mónica. Sebastián Sichel hoy día en su discurso y en los discursos en general ha sido súper directo en que él quiere cambios, que quiere reformas, que las reformas tienen que ir en el sentido de los derechos sociales y de las necesidades del pueblo. Ha hablado con un lenguaje y en una retórica que pareciera apelar a una cosa mucho más allá de lo que históricamente o clásicamente es la centroderecha. Convengamos que hace 4 años atrás los discursos de Sebastián Piñera para llegar a presidente eran focalización, disminución del Estado, las cosas clásicas que se hacían. Hoy día no. Hoy día Sebastián Sichel fue súper directo y dijo: nosotros queremos reformas, queremos cambios en paz y queremos una serie de cosas, muchas de las cuales son exactamente, para empalmar con lo que decía Mónica, cosas que han sido brutalmente criticadas por otros partidos políticos, entre los cuales está Republicano. Claro, pero yo lo comparto y creo que no darse cuenta de que Chile hoy día requiere de ciertas transformaciones, y esas transformaciones, hacerlas de buena manera, sería un suicidio político. Y un suicidio político porque evidentemente que hay necesidades distintas, y si la centro-derecha hoy día no se da cuenta de que durante muchos años se opuso y bloqueó reformas que, si se hubiesen hecho de buena manera, a tiempo, quizás todas estas conversaciones no las tendríamos. O sea, ¿cuánta gente de centro-derecha hoy día añora haber aprobado el proceso constitucional de la presidenta Bachelet? Y a los que en su minuto nos abrimos a eso, nos apuntaron con el dedo, nos dijeron que estábamos siendo traidores, etc. Una serie de cosas en un proceso que los que leen esa Constitución hoy día, ese proyecto, la verdad que lo firmarían a ojos cerrados. Entonces, y eso uno puede dar 7 ejemplos distintos de reformas que se pudieron hacer
de otra forma, en otro tiempo, pero que se bloquearon. Entonces, cuando uno genera una olla a presión, en algún minuto explota. Si la olla a presión, no, todos sabemos que tienen una válvula de fuga. ¿Usted siente que Sebastián Sichel representa algo así como una derecha social? Yo sé que el concepto está hipermanoseado, digamos, pero ¿le gusta ese concepto? A mí me gusta mucho más una centro derecha que está enfocada en las personas. O sea, que ya no habla desde la academia y desde la economía. Yo creo que hemos pecado demasiado de todo centrarlo en números, en estadísticas. Esa es la derecha social, si es que entiendo bien, desde Sandón hasta Desbordes, de Herrera, ¿no? y Desbordes, lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que a mí me ha tocado un par de debates en las últimas semanas con Herrera, y la verdad que él habla de la derecha política y la derecha económica. Entonces yo creo que hablarle hoy día a la gente de que no, esta nueva derecha va a estar muy sintonizada con ustedes porque les va a hablar de política. Yo creo que hoy día no podemos seguir hablándonos dentro de la política nosotros mismos. Tenemos que empezar a hablar a la gente y sintonizar con ellos. Y esa es una de las grandes virtudes de Sebastián Sichel, que es capaz de tener una afinidad con la gente que es muy grande, porque es muy auténtico, es muy natural. Es igual en la calle, en el programa, en la conversación, que como es en el asado con los amigos. Y eso yo creo que al final la gente lo valora. Pero eso mismo que usted dice que es el principal atributo, quizá eventualmente la clave de la victoria de Sichel, también para ciertos sectores de la derecha pueden ver en la victoria de Sichel algo mucho más que una derrota del sector. ¿Por qué? Él no es un hombre que viene de la tradición de derecha, no es un hombre que viene de partido de derecha, no tiene una estructura tradicional de derecha partidaria detrás. Y eso para la derecha es muy duro, teniendo en cuenta que son gobierno, porque si estuviéramos diciendo, mira, vienen de la oposición, se están recién armando, le cree, pero vienen de un gobierno que hace 3 años atrás tuvo una victoria en las urnas, y eso está demostrando que ni siquiera han podido sacar a un hombre de sus filas, han tenido que buscar a un hombre que viene de una tradición que no es para nada de derecha. Eso para la derecha también es duro y para ustedes puede ser algo no menor al momento de armar simpatías o eventualmente aglutinar a gente, sobre todo con un país que parece que por lo menos, por lo que han dicho en las últimas elecciones, tiene más simpatía hacia ideas más de izquierdas eventualmente, o está buscando respuesta hacia otro sector, o por lo menos da la impresión de que el eje se ha movido un poco hacia allá. Claro, pero claro, un arma de doble filo, porque por otro lado, claro, la derecha desde la política, desde la élite de la derecha podría decir, bueno, nos incomoda, pero claramente el votante de centro derecha manifestó una cosa distinta, porque la mitad de esos votantes fueron y dijeron, oye, ¿saben qué más? Déjense de sus peleas, déjense de su lógica de partido y empecemos a mirar esta cosa con una visión un poco distinta. O sea, tú estás viendo, digamos, en la elección de Sebastián Sichel, un ejemplo de cambio ideológico del votante clásico de la derecha. Creo que hay un votante que estaba buscando un liderazgo distinto y que también leyó que, de alguna manera, Chile ha tenido cambios brutales y lo que ha pasado en las últimas elecciones son señales de eso. O sea, a mí hay una cosa que yo no logro sacarme de la cabeza, que fue una discusión que yo tuve con varios personeros importantes de partidos. Yo les decía, ¿cómo es posible que para la elección del plebiscito ni un partido de Chile Vamos, ninguno, abrace la causa del apruebo? Cuando la mitad de sus votantes históricos, la derecha en general saca el 40%, va a haber un 20% de rechazo, y por lo tanto el otro 20% va a estar por el apruebo. Le costó harto decir que estaba por el apruebo, de hecho lo dijo como una semana antes, o sea, muy poco, tuvo muchas dudas. Pero antes que se nos acabe el tiempo, usted habló de Hugo Herrera, y en uno de los debates que estuvo, que era el encargado programático, o tal vez tiene otro nombre el cargo, pero de Mario Desbordes, eso es lo relevante, le dijo que Sebastián Sichel era el candidato a los empresarios, y probablemente esa crítica ha sido una de las más duras que se le han hecho a Sebastián Sichel y debe ser una de las que más le molestan por cómo él reacciona cuando le hacen esa crítica. Yo quiero preguntarle efectivamente qué empresarios están detrás de la candidatura de Sebastián Sichel y si eso le puede quitar libertad o no al momento de decidir y tener que afectar intereses. A ver, yo no me acuerdo la lista exacta, pero hay 190 y tantas personas que aportaron, da un promedio más o menos de 1.200.000 pesos por aportante, ese es el promedio. Hay algunos que aportaron más, Elizastre, Santa Cruz, que no son los empresarios más grandes de este país, son empresarios exitosos, pero que han estado siempre con él y no los vamos a esconder porque felices de que nos están apoyando. De hecho, Juan José tiene un rol
sumamente importante. Estuvieron en Ciudadanos juntos también. Sí, claro, y han estado siempre en la democracia cristiana hace mucho tiempo. ¿Cómo encara esa crítica? Porque se lo dice alguien no del otro lado, se lo está diciendo alguien. Pero esa crítica, yo creo que el tono tenía que ser distinto y él estaba con un tono bastante agresivo en ese debate en particular. Pero lo que llama la atención, que hablaba del poder del dinero en definitiva, pero se le olvidó recordar que el candidato con más recursos en la campaña fue Mario Desbordes. 270 millones de pesos le dio Renovación Nacional. Ah, ya, pero sí, no los empresarios. Bueno, pero es del impuesto de todos los chilenos, ¿no? No salió como maná que cae del cielo, sino que son 270 millones que le dio un partido para competir. Entonces, uno no puede apelar a apuntar que el resto tiene candidaturas que tienen aportes que son públicos, transparentes, que todos saben quién son, cuando al candidato de uno se le está dando una suma de recursos muchísimo más grande y que vienen, no sabemos de quién, porque los partidos le aportan a las candidaturas, pero no hay claridad absoluta de dónde llegan. ¿Ah? ¿Usted dijo dónde vienen? ¿De financiamiento público se entrega a los partidos? No todo, también hay de donaciones. Pedro, no lo sabemos eso. Nos tenemos que ir. Felicitaciones una vez más por el triunfo obtenido. Y bueno, estaremos atentos a lo que viene porque se puso buena la cueca. Ahora, siempre confió, ¿ah? Ramos siempre confió. Sí. Fíjate que hay que decirlo, Para el primer debate, cuando estuvimos aquí... Bueno, ahora pelémoslo. La firme. No, había un filósofo inglés que decía: nunca te vayas último a una reunión de amigos. Nunca te vayas último, no, pero porque lo que ocurre es, digamos, que te pelan, ¿no? Yo quiero hacer un hincapié en un punto. Si es que hay ciertos patrones que se han repetido de un tiempo a esta parte y que son bien curiosos porque eran totalmente lo contrario a cómo venía dándose la política desde el retorno a la democracia. Se dio con una gran coalición que se llamó Concertación, que duró una cantidad enorme de tiempo. Después se generó otra con nueva mayoría, donde entró el PC. Y a partir de ahí, desde esa última, todo lo que viene son cómo se las ingenian los distintos partidos para distanciarse, pelearse y no volverse a juntar nunca más, a pesar de que todos se declaran, tú hablas con ellos en términos individuales o los entrevistas en nuestros programas, se declaran opositores. Pero esta es la oposición que no genera mayoría en términos de votos porque prefieren, en algunos casos, no ir a primaria, prefieren en otros casos no estar con un determinado grupo de partidos porque esos partidos representan el pasado, pero todos se declaran opositores. Por lo tanto, para usar un poco el ejemplo que teníamos con Pedro Brown, viendo lo que ha sido la historia de las últimas 4 elecciones, el plebiscito, los constituyentes, los gobernadores regionales, esta de hoy, uno perfectamente podría mirar en un gráfico y decir, oye, la derecha no tiene ni una posibilidad. Y sin embargo, en la capacidad que tiene la oposición en su conjunto de dividirse, multiplicarse por 6, por 7 y por 8 y no juntar fuerza, es tan grande que eventualmente todos esperan que la cosa sea reñida y que haya una segunda vuelta. Pero podemos incluso encontrarnos en un escenario que eventualmente el próximo presidente o presidenta de Chile no haya estado en esta primaria. O sea, todavía tenemos aquí. Porque lo que ocurría en las anteriores primarias era que siempre sabíamos que el vencedor de las primarias, dependiendo cómo, era normalmente el presidente. Pero estamos ante escenarios que son tan inéditos que perfectamente podemos encontrarnos con la situación que en diciembre la persona que llegue a la moneda no haya estado en estas elecciones. Ahora, sería muy raro porque el nivel de participación que tuvimos en estas primarias, que ha sido también una de las grandísimas sorpresas, y todavía hay que ver bien. Recordemos que aquí Francisco Chaguán dijo hace 2 o 4 semanas 1 millón en la derecha y todos lo miramos y le dijimos, este hombre... Sí. Hay que desglosar bien esa participación. ¿Cuánto fue joven? Si se parece al padrón que vimos para el plebiscito, estaría viendo una cosa bien interesante. Pero tú tienes válidamente emitidos, digamos, cerca de 3.100.000. No, es una barbaridad de votos. Es una cantidad enorme para una primaria. Y noto otra cosa, ganaron 2 personas que nacieron después del 11 de septiembre. Nuestras últimas presidenciales han sido con gente que ya tenía una edad adulta para el 11 de septiembre del año 73. Aquí ganaron 2 personas que nacieron bastante después, uno de los dos lideró nunca las encuestas, aunque Sichel al final se acercó, pero ninguno de los dos eran los que lideraban las encuestas, eran Jadwe y Lavín. Yo quería decir que se le acabó el tiempo a Yasna Proboste. O sea, y deben haber varios arrepentidos de todo lo que esperaron para lanzar la candidatura. Pensaban que con eso se fortalecía. Yo no sé cuánto centro le copó Gabriel Boric o no.
pero creo que se le acabó el tiempo. No siempre Juan Segura vivió más años. Yo creo que también Además que su apuesta era con un diseño Lavín Jadwe. Creo que sí. Claro, y era perfecto. Ahora tiene, como dijo Pedro Brown, los dos peores candidatos que podría haber tenido. ¿Que eso quiere decir que su suerte está echada? Para nada. Pero tiene Para un nada. escenario más complicado Pero que el de tiene un ayer. escenario más complicado Sí. y no siempre esperar más está segura una victoria. Oye, y ojo, el socialismo, ¿qué va a hacer? Porque en esta noche, el socialismo, estamos hablando del Partido Socialista, y todo ese mundo tiene que elegir. O bien sigue con Boric, que nunca lo han espantado, o eventualmente optan por seguir con Proboste. Hay que ver eso. Pero pareciera que con Ahí Narváez- estoy. Casi 3.200.000 votos, personas que votaron hoy, pero lejos de las primarias más grandes, si no es la primaria más Es la más grande grande. que se ha votado. Nadie habría apostado ese día en la mañana. A nadie hubiese apostado por eso hoy día en la mañana. Y pocos Y se lo ustedes, resultaron. señores y señoras, ustedes, los que votaron, transformaron efectivamente esta competencia electoral en una primera parte donde se escogen dos candidatos de dos bloques. Falta todavía mucho para llegar a la presidencial, pero no cabe la menor duda que sigue este deseo infatigable de participación que tienen los chilenos porque sean tomados en cuenta a la hora de escoger, No hay ya sea fatiga. candidato o incluso una nueva institucionalidad como es la Convención No Constitucional. hay fatiga electoral, lo que hay es desinterés hay. cuando sienten que no pesa su voz, que no Exacto. tiene relevancia lo que están decidiendo. ¿Verdad? Y hoy día salieron en masa a Oye, y votar. saquémonos el sombrero para el sistema electoral chileno. Sí, sí. Nuevamente, Hay que decirlo cada vez. impecable. Muy poco rato, de hecho, los primeros resultados fueron A los la que se hora mantuvieron, ya sabíamos digamos. al tiro quién estaba, la verdad, eso hay que sacarse el Es un sombrero. patrimonio importante. Grandes cervel, los vocales de mesa que han estado ahí, los Claro. apoderados. Un saludo a los facilitadores, yo encuentro que también No, se los pasaron. Los facilitadores son los... Nos vamos. No, se pasaron. Nos son lo vamos, que mejor. les vaya bien, chicas. Que les vaya bien. Chao, Mónica. Igual. Maca. Daniel. Muy buenas noches. A todos ustedes nos encontramos en Tolerancia Cero, usted sabe, la próxima semana.